de menor a mayor los datos, es justamente, como es de posición, queremos calcular, por ejemplo, cuáles son los datos que están, o sea, el 30% inicial, por ejemplo, de los datos. O los cuantiles más conocidos o más usuales son los que se llaman cuartiles, ¿sí? Que son los que dividen a los datos, se llaman cuartiles porque dividen los datos en 4 partes. O sea, el primer 25% de datos, el primer 25% de datos, el primer 50%, perdón, el 25% de los primeros datos, el 50% de los datos y el 75% de los datos, ¿sí? Vamos a ver qué es esto. Ordenamos la lista de menor a mayor, ¿sí? Tenemos 30 datos. Bueno, el primer 25% de los datos, ¿sí? El 25% de 30, ¿sí? Si calculan el 25% de 30, es 7,5, ¿sí? 7,5. Entonces, queremos ver cuál es el valor que deja a la izquierda tenemos la lista ordenada de menor a mayor, ¿sí? Entonces queremos ver cuál es el valor que deja a la izquierda el 25% de los datos. Entonces, si el 25% de 30 es 7,5, queremos saber cuál es el número que deja a la izquierda 7,5 datos o 7 datos, ¿sí? Bueno, entonces, acá contamos, ¿sí? La posición 8 deja acá a la izquierda, ¿sí? Estos primeros, incluyéndolo a él, representan el 25% de los datos, ¿sí? Entonces, en el cuartil 1, se le llama el que divide el 25%, cuartil 1, es el valor es el 2, ¿sí? El cuartil 2 es justamente es la mediana, el que deja a la izquierda el 50% de los datos, que bueno, que acá vemos que es el 3, ¿sí? Cuartil 2 es la mediana. ¿Bien? Y el cuartil 3 es el que deja a la izquierda el 75% de los datos. El 3 es el que deja el 75% de los datos a la izquierda, y si calculan el 75% es 22,5, entonces es la posición 23, ¿sí? La posición 23 es el 4, esta representa el 75, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Voy a tratar de hacer como un dibujito. Es como que si tenemos los datos, ¿sí? Como que teníamos nuestra tira de datos. Y bueno, la mediana, vamos a calcular acá, la mediana es el dato que está exactamente a la mitad, ¿sí? Esta es la mediana. Mediana. Y, bueno, que es el cuartil 2, se le llama cuartil 2. Cuartil 2. A veces, cuartil 2. Bueno, hay un dato que divide la lista o sea, que representa el 25%, que es el cuartil 1. Déjenme ponerle C1 para no escribir tanto. Entonces acá está el 25% de los datos, ¿sí? El 25% de los datos. Y después está el cuartil 3, que lo que dejó a la izquierda es el 75% de los datos, ¿sí? Entonces, ¿por qué se llama de posición? Porque, bueno, uno quisiera saber dentro de qué cuartil está, ¿sí? Supongamos que, bueno, ordenamos a todos los estudiantes por su promedio, ¿sí? Entonces, bueno, va a haber alguien que tiene el promedio más alto y va a haber alguien que tiene el promedio menor, ¿sí? Y bueno, y uno quiere saber, che, estoy dentro del mejor 50% de los promedios, o si estoy dentro del mejor 75% de los promedios, o si estoy dentro del 25% de los promedios, etcétera, ¿sí? Por eso es de posición, quiero
uno quiere saber en qué cuartil está. ¿Sí? Bueno, entonces, otra vez, simplemente para comentarles, uno puede hacer, dada una lista, puede buscar cuál es el cuartil 1, el cuartil 2 o el cuartil 3 con Excel, ¿sí? Busca cuartil, esto es en inglés, cuartil, la palabra cuartil en inglés, el primer cuartil de cierta lista, bueno, nos dio que era 2, fíjense que acá cuando lo ordenamos también nos había dado que era 2, el primer cuartil. Bueno, el cuartil 2, que era la mediana, ya lo habíamos calculado, le damos la lista que tiene que evaluar, y el cuartil número 2, y el cuartil número 3, ¿sí? De la lista, que es 4, que es lo que habíamos encontrado. ¿Sí? Era el 4, el cuartil número 3. Bueno. Entonces, seguimos con... Por favor, apenas tengan una duda o pregunta, lo hacen. ¿Sí? Profe, Bueno. yo tengo una duda. Sí. Ahí, si puedo volver al Excel, Sí. ahí cómo hace para que me lo dividan 25%, 50 y después el otro 25. ¿Cómo le doy la orden a Excel, digamos? Claro, Excel lo que tiene es justamente que, fíjate acá, no sé si se ve la formulita. En Excel, la función, cuando vos pones cuartil, fíjate, voy a poner cuartil, ¿sí? Esta es la función. Y acá es como que, bueno, te va a mostrar y es como que te dice, vos para el cuartil simplemente le tenés que dar tu tira de datos y después cuál es el número de cuartil que querés. Como te decía, el cuartil 1 se le llama el que te da el 25%. Entonces, si, viste, yo acá había puesto cuartil... ¿para qué? Acá, fíjate, en cuartil, yo le había dicho que me eligiera el cuartil 1. Y el cuartil 1 es el que justamente te da el primer 25%. ¿Está bien? Ah, bien, perfecto. ¿Se entiende? Sí, Uy, sí. ¿qué estoy haciendo? Perdón. Estoy seleccionando ahí cosas mal. ¿Está bien? Bueno, ahí hice cosas. ¿Qué tal? ¿Estamos? ¿Se entiende? Excel solo, es como que el cuartil 1 es el primer 25%, el cuartil 2, fíjate acá que le dije que eligiera el cuartil 2 y el cuartil 3 el 75%. ¿Está bien? Sí, se entendió, profe. Sí, sí. Gracias. Sí, Bien. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer, bueno, y comparar con el ítem anterior, fíjense que justo, bueno, quedó que no hay mucho para comparar, digamos, o sea, entre los cuartiles y la mediana. Obviamente, bueno, el cuartil 2 siempre va a ser igual a la mediana, porque es el nombre que tiene el cuartil 2, es el que divide el 50%, ¿sí? Bueno, y obviamente siempre va a ser, el cuartil 1 va a ser menor o igual que el cuartil 2 y menor o igual que el cuartil 3, ¿sí? Eso. Bueno, y ahora nos preguntan, en base al gráfico de barras, ¿sí? Nos pregunta si los datos presentan una amplia dispersión. Vamos a ver de qué se trata esto de dispersión. Fíjense que ya vimos medidas de centralización, vimos medidas de posición, que son los cuartiles, y hay medidas de dispersión. Porque, fíjense, ¿qué quiere decir la dispersión? Fíjense que acá nos dan dos listas de datos. Esta lista y esta lista, fíjense que tienen la misma mediana y el mismo promedio. ¿Sí? Porque en esta lista, la mediana, la que divide los datos a la mitad, es esta, y en esta lista también. ¿Sí? Y fíjense que el promedio es el mismo. Acá nos dice como que el promedio es el mismo, ¿sí? Pero fíjense que no son iguales estas listas, ¿sí? Supongamos, déjenme decir lo siguiente, supongamos que hay dos alumnos que tienen promedio 6, ¿sí? Pero no es lo mismo que las notas de alguien hayan sido, por ejemplo, 2 y 10, 3 y 9 y un 6, ¿sí? Estas son las notas de alguien que tiene promedio 6. Pero fíjense que la amplitud de notas que tuvo, o sea, este alumno, si bien es promedio 6, tiene la capacidad o de sacarse un 2, o hasta un 10, ¿sí?
Y, por ejemplo, este alumno también tiene promedio 6, pero su nota máxima es un 8, pero su nota mínima es un 4, ¿sí? Este alumno es como que, si bien tiene el mismo promedio, este alumno, el de abajo, es como que es, en algún sentido, sus notas siempre están rondando más o menos el mismo número. El alumno de arriba, o la alumna de arriba, es como que tiene el mismo promedio, pero la amplitud de notas te puede venir un día y sacarse un 10, como puede venir un día y sacarse un 2. Es un poco más, ¿sí? ¿Se entiende el espíritu? El promedio no necesariamente dice todo. Como que uno quisiera saber un poco también la dispersión de datos, ¿sí? Bueno, una medida de dispersión, algunas medidas de dispersión son, por ejemplo, el rango. O sea, ¿cuál es la diferencia entre el valor máximo y entre el valor mínimo? ¿Sí? Eso es una medida de dispersión. En este caso, en el que yo les decía de algún eventual alumno, fíjense que el rango de este, si se sacó un 10 y un 2, el rango es 8. En cambio, si se sacó como nota máxima 8 y nota mínima 4, el rango de notas es 4. ¿Sí? O sea, 8 menos 4 es 4. ¿Sí? Y después hay dos medidas de dispersión muy importantes que se llaman varianza y desviación típica. La varianza es esta fórmula, ¿sí? Y la desviación típica, que es simplemente la raíz cuadrada de la varianza. Y después vamos a ver, bueno, eso, simplemente, ¿está bien? Bueno, ya vamos a ver concretamente, las vamos a calcular, pero por ahora nos preguntan simplemente en base al gráfico si vemos que hay una amplia dispersión. Bueno, vamos a ver el gráfico. Entonces este es nuestro gráfico de barra, ¿sí? Y les pregunto si ustedes notan una amplia dispersión. O sea, si ven que hay muchos datos, recuerden que la mediana o la media es 3, si ven algo así como que, qué sé yo, que se acumule mucho en un extremo o mucho en otro extremo, no sé qué piensan ustedes. Y pasa del 3 al 6, profe. Es como que salta ahí 3 clases. Pero Claro, pero fíjense, obviamente esto lo podemos ir discutiendo, pero fíjense que el promedio o la mediana es 3, ¿no? Calculamos recién que la mediana y el promedio coincidían, no siempre coinciden, ya van a ver ejemplos después en que la mediana y el promedio no necesariamente coinciden, porque no son lo mismo. Y yo no noto que se haya ido mucho a la derecha o mucho a la izquierda, es como que del 3 me alejé 3 o me alejé 2 para un lado o para el otro. Desde el 3 puedo, como mucho difiere en el 1 o como mucho difiere en el 6, ¿sí? No noto tanto así en cuanto a la cantidad de vértices que difiera mucho, ¿sí? O sea, no, yo no noto tanta dispersión. No diría que está muy disperso, ¿sí? O sea, la van a ver gráficos en los que, bueno, vamos a ver un poco, por ejemplo, el 4, ¿sí? Que uno puede tener como mucha acumulación, fíjense acá, como mucho de un solo sector, o en este, del sector izquierdo, ¿sí? Yo en este caso no noto una alta dispersión, no noto que esté todo muy volcado de un lado o del otro, ¿sí? Como que veo que hay más o menos la misma cantidad de datos de un lado que del otro de la mediana, porque qué sé yo, en este caso hay 12 mediciones, 9 y 3, 12 mediciones a la izquierda y hay 6, 9, 10 mediciones a la derecha. Yo no noto tanta dispersión, ¿sí? Simplemente hasta ahora es esta parte como a ojo, ¿sí? Es como, simplemente dice mirando el gráfico de barras. Yo no noto tanta dispersión. No sé si alguno tiene otro criterio y lo puede compartir. Pueden decirlo, si no coinciden, no necesariamente yo esté en lo correcto, ¿sí? O sea, díganme si alguno no coincide. Lo que quiero decir es que no noto como una cosa muy patológica, así que se vuelquen datos, muchos datos de un lado, muchos datos del otro, me parece que el promedio y la mediana es como que están igual de cerca que el valor menor casi que el valor mayor,
De hecho, hay un solo dato que se va el 6, sino casi todos los datos